Un segundito, por favor, mientras les voy adelantando un poquito cómo es la dinámica de la charla. Es una breve introducción que la empiezo a hacer ahora. Y un perfil aerodinámico es justamente la forma que tiene el ala, cuando hacemos un corte transversal. Imagínense mientras, la que puedo mostrar las imágenes, el ala de un avión, una aeronave. Si ustedes hacen un corte con un cuchillo, imagínense un corte transversal, el ala tiene una forma determinada, ¿sí? No es una lámina, no es un ladrillo, sino que tiene una forma como tiene las alas de los pájaros, justamente, que de ahí viene la terminología del perfil alar, ¿sí? De ala de pájaro, ¿no? Entonces, el estudio de cómo es el perfil aerodinámico nos sirve para luego poder estudiar cómo es el ala en sí, porque tiene otras propiedades debido al efecto tridimensional del flujo, ¿sí? El perfil se va a comportar de forma bidimensional, es decir, en 2 dimensiones y el ala en 3 dimensiones. Entonces, bueno, ahora unos segunditos. Mientras tanto les sigo contando, me comunico un poquito hablar y escribir y usar la compu, no tengo multiprocesamiento todavía mentalmente. Ahí estamos, perfecto. Bueno, ahora sí. Antes de meternos en el tema del ala y el perfil aerodinámico y demás, motivación de por qué hicimos esto, porque lo hice, ¿no? Sí. ¿Así? La motivación es, por un lado, mostrarle a los alumnos en la carrera de Ingeniería Aeronáutica, la materia aerodinámica teórica, imagínense de qué se trata, primero, cómo implementar todos los conocimientos y los fundamentos que vamos adquiriendo durante el año. Eso es un primer punto, porque uno ve toda la teoría, las ecuaciones, expresiones matemáticas. Luego está la otra parte de decir, bueno, ¿cómo aplico todo eso que yo aprendí para resolver un problema? De eso se trata la ingeniería. La ingeniería es resolver problemas con conocimiento, ¿sí? De física, matemáticas, métodos numéricos y otras cosas, depende de la carrera de ingeniería, ¿okay? Por otro lado, también fomentar y motivar a los alumnos a que empiecen a programar, más que nada pensando en computación científica, ¿sí? Porque hay distintas ramas de lo que es las ciencias computacionales o de programación, y la computación científica se basa justamente en empezar a trabajar métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales, ploteo de datos, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, cuando uno habla de programar, a veces habría que también discernir orientado a qué, ¿sí? También esto colabora a que los alumnos y los curiosos empecemos a entender un poquito más cómo se resuelven problemas más complejos, más allá de lo que se ve en la teoría, ¿sí? Entonces, por eso aparece la computación, porque se pueden resolver problemas mucho más complejos desde el punto de vista de la geometría o de cómo es el modelado de las ecuaciones, ¿ok? Eso es un poquito en general. Bien, acá lo que les está comentando recién, si uno piensa en un ala de un avión, este es otro ejemplito del ala, el perfil alar es justamente la sección transversal del ala, ¿sí? Fíjense, esta es la forma, y dependiendo del tipo de vuelo que hace la aeronave, puede ser subsónico, supersónico, va a tener la forma adecuada del perfil, por eso hay que estudiarlo, no es que es la misma forma del perfil para cualquier tipo de vuelo, ¿sí? Y mucho menos la forma del ala, ¿ok? Y fíjense, por ejemplo, a principios del siglo XIX, cómo eran los perfiles aerodinámicos. El famoso Flyer, los hermanos Wright, tenía este perfil aerodinámico. Esta es una imagen de qué es lo que está ocurriendo realmente en un análisis, o mejor dicho, en este caso, un experimento de túnel de viento para un perfil. Esto es un flujo completamente bidimensional y el ángulo de ataque que forma el perfil con la velocidad de la corriente libre, en este caso se denomina elevado, ahí estamos hablando de 10 grados, 12 grados aproximadamente, y lo que se observa es cómo es el flujo alrededor del mismo, ¿sí? Para tener una idea más o menos de lo que estamos hablando. Un poquito de ecuaciones, no se asusten, falta un poco más todavía, y un poco de nomenclatura, ¿sí? Basándonos ahora bien no solamente en lo que es un perfil aerodinámico, las nomenclaturas, para definirlo,
tenemos distintas partes, ¿sí? El extra 2, que es la parte superior del contorno, el intra 2, la forma que tiene por debajo, la línea de curvatura media, esto que es en la cabeza porque es lo que vamos a utilizar más adelante, es la línea justamente que está a la mitad entre la altura de lo que sería el contorno superior y el inferior, ¿sí? Esa es la línea de curvatura media, son definiciones. Bueno, borde de ataque, borde de fuga, y la dimensión característica para un perfil es la cuerda, que es la distancia entre el borde de ataque y el borde de fuga, entre otras cosas más, ¿sí? Las fuerzas que uno observa sobre un perfil aerodinámico son dos. En realidad es una sola, es la resultante, fuerza resultante, ¿sí? De física, que esa fuerza, ¿de dónde proviene? Proviene justamente del campo de presiones que se genera alrededor del perfil debido al campo de velocidades. Y además, por la resistencia aerodinámica. La resistencia aerodinámica tiene una parte debida a la fricción del fluido por su propia viscosidad con las paredes o el contorno del perfil o ala, además de las presiones que se generan cuando hay un desprendimiento, ¿sí? Por ejemplo, el desprendimiento es esto, el desprendimiento de capa libre. Entonces, todas las fuerzas en juego sobre el contorno del perfil generan una única fuerza que se llama resultante, que actúa en lo que se denomina centro de presiones, que es donde pasa esa fuerza, ¿sí? Que generalmente está situado entre el 25% y el 50% de la cuerda, más o menos por acá. Esto es esquemático. Y después aparece la descomposición de esa fuerza en sustentación, que es lo que justamente mantiene hacia arriba a la aeronave, ¿sí? Y la resistencia aerodinámica. La sustentación, por definición, es la descomposición o la componente de la fuerza resultante en dirección normal o perpendicular a la velocidad de la corriente libre, ¿sí? Y la resistencia es la que es tangente a esa velocidad, ¿okay? Acá hay un diagrama bastante realista de cómo es la distribución de presiones sobre el contorno del perfil, ¿sí? Esto es debido a las velocidades. Para darse una idea y entender un poquito de qué estamos hablando, la presión, voy a ser muy simplista, lo cual no quita realidad. La presión sobre la superficie baja cuando la velocidad aumenta. Es decir, si uno tiene baja presión, tiene que acelerar el fluido. Regla de oro, ¿sí? Está todo demostrado, hay argumentación matemática, la ecuación de Bernoulli, principio de conservación de energía, un montón de cuestiones, ¿no? ¿Y qué pasa debajo? Debajo, la velocidad va a ser un poquito más lenta que arriba. Entonces, si la velocidad de abajo es un poquitito más lenta que arriba, la presión va a ser mayor debajo que arriba. Si tengo más presión abajo y menos presión arriba, la resultante es que tengo una succión hacia arriba, lo que genera la famosa fuerza hacia arriba, ¿sí? Básicamente es esto. Hablando a grandes rasgos, hay un montón de fenómenos más, pero para entender un poco qué es lo que está sucediendo. Bien, ahora nos interesa la parte matemática, porque los ingenieros tenemos que resolver todo esto. O sea, tenemos que diseñar el perfil, el ala, un montón de cuestiones, y necesitamos números, ¿sí? Más allá de dibujitos y gráficos. Para empezar, lo que se define es el coeficiente de presiones y básicamente está la definición primordial que lo que nos muestra es la diferencia de presiones entre un punto determinado, la presión de referencia o la corriente libre que se suele denominar, o la atmosférica, divide la presión dinámica. Entonces, esto nos da un indicio de cómo sería el patrón de presiones sobre el contorno del perfil. Lo que estamos viendo acá es justamente eso. En azul es la distribución del coeficiente de presiones sobre el extra 2, o sea, la parte de arriba del perfil, ¿sí? Que tiene valores negativos, eso se ve perfectamente acá. Mientras más negativo es el coeficiente de presiones, nos está indicando una succión, ¿sí? Y cuando el coeficiente de presiones es positivo, o más positivo que lo que es en el extra 2, que por ejemplo en rojo es el intra 2, que es la parte de abajo, nos muestra una sobrepresión. Entonces, básicamente esto de analizarlo uno se da cuenta que está empujando hacia arriba, ¿sí? O mejor dicho, empuja desde el intra 2 hacia el extra 2, lo que genera sustentación, ¿sí? Entonces, este tipo de herramientas y de resultados son los que nos sirven a nosotros para hacer el análisis aerodinámico de perfiles, fuselajes, alas, todo objeto que se esté desplazando en un medio fluido, ¿sí? Nos asusten un poquito de matemática, un par de ecuaciones, para justificar, porque tengo que poner contexto de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? La dinámica de fluidos está gobernada por una ecuación de Navier-Stokes, recontra hiper no lineal por naturaleza, no hay nada que hacer con eso. Si uno quiere resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, que son ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, lo que está escrito acá es bastante compacto. Después, si hay tiempo y a alguno le interesa, discutimos de qué se trata cada término, pero básicamente lo que tenemos
que hay dos partes que son no lineales. La primordial, que es la que está acá, que sería un laplaciano de campo de velocidades. Esto está asociado con la viscosidad del fluido. Entonces, una forma de resolverlo de manera analítica, es decir, a mano, que uno pueda tener expresiones que puedan manipular. ¿Por qué? Porque las ecuaciones diferenciales no lineales se tienen que resolver sí o sí con métodos numéricos, o sea, con computadora. Hay casos muy particulares en los cuales sí se puede resolver a mano, pero no es un ala. ¿Sí? Son casos muy específicos, muy académicos y bastante simplistas. Entonces, para poder entender qué está pasando, ¿sí? Comprenderlo, tener un modelo matemático que nos explique un fenómeno físico, se linealizan las ecuaciones. En el contexto de la dinámica se aplica el concepto de flujo potencial. ¿Sí? ¿A raíz de qué? Considera primero que fuera de lo que es la capa límite y fuera de lo que es la estela de vorticidad detrás de un objeto, capa límite sería lo que está rodeando muy cerca el perfil, el ala, el fuselaje, el colectivo cuando andamos en la calle. Cuando caminamos y nos desplazamos tenemos una capa límite adherida que después se desprende. O sea, cualquier objeto sólido que estemos viendo en una corriente de fluido, sea cual sea agua, gas, plasma, lo que ustedes quieran, tiene una capa límite que tiene su estudio y es casi una disciplina aparte, fascinante. Sacando eso de lado, dentro de la capa límite ocurren todos los fenómenos vinculados con la viscosidad. Resistencia aerodinámica, transferencia de calor, ¿sí? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Todos los fenómenos que ocurren de difusión, es decir, cuando el fluido está intercambiando energía cinética o térmica o calor, que es lo mismo, ocurre dentro de la capa límite. Bueno, ¿qué pasa? Eso es no lineal. Entonces, hacerlo a mano se complica bastante. ¿Qué ocurre? En estos casos, fuera de la capa límite, que es donde ocurre la no linealidad, los fenómenos no lineales, mejor dicho, y fuera de la estela de vorticidad, que es todo lo que está pasando detrás del objeto, uno no lo ve, pero detrás de un objeto que atraviesa un fluido, hay desprendimiento de vórtices, ¿sí? Y eso genera también, además de turbulencia, esta parte no lineal de la ecuación de Navier-Stokes. Bueno, resumiendo, fuera de esas zonas se puede asumir que el flujo es no viscoso, entre comillas, ¿no? ¿Qué significa eso para nosotros? La sustentación, por ejemplo, no es un fenómeno que esté completamente ligado o que dependa tanto de la viscosidad del fluido. ¿Sí? Esto quizás a muchos sea una revelación, como lo fue para mí, pero es así. Ahora, la resistencia, obviamente que sí. Ahí ya es otro cantar, pero si nosotros queremos conocer, por ejemplo, la sustentación de un perfil o de un ala y cierta parte de la resistencia, se puede modelar considerando flujo no viscoso. ¿Sí? Matemáticamente, ¿cómo escribimos nosotros que es un flujo no viscoso? Además de decir que mu es igual a 0, decimos también que el campo de velocidades se denomina irrotacional. ¿Sí? Perdón, esta parte de acá es otro detalle que si quieren lo vemos después, porque si no estamos todo el día. Esto implica que el campo de velocidades lo podemos definir como el gradiente de una función potencial, de una función escalar. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Al hacer eso, asumir flujo incompresible y estacionario, es decir, que no varía con el tiempo, es una simplificación bastante importante, que lleva casi un cuatrimestre de la materia de explicarlo y argumentarlo, y acá lo hacemos en un rengloncito para simplificar un poco. Encontramos que el modelo que gobierna la cinemática de los fluidos, en este caso, es la ecuación de Laplace. ¿Sí? Termina siendo esto. La ecuación de Laplace es muy conocida, se encuentran muchos fenómenos físicos, como por ejemplo transferencia de calor o difusión de cantidades, y está súper estudiado desde el punto de vista matemático. ¿Sí? ¿Qué ventaja tenemos con esto? Perdón, y sus condiciones de contorno. ¿Sí? La más importante para ahora, para que comprendamos lo que viene después, es que la tangencia del flujo sobre el contorno del objeto, es decir, que el flujo sigue de manera tangente a la superficie del objeto. ¿Sí? Esto lo tenemos que imponer matemáticamente, porque eso justamente está dentro de lo que es la capa límite, y este modelo no contempla capa límite. Esa es la justificación matemática. ¿Sí? Bien, un poquito más de matemática y ya cerramos por ahí, que sé que a todos les gusta. Dentro de todas las soluciones de la ecuación de Laplace, que datos importantes ya que los veo muy entusiasmados, la ecuación de Laplace es una ecuación diferencial de segundo orden de veas parciales, lineal, ahora aclaramos qué significa lineal, y de tipo elíptica. ¿Sí? No es que la solución es una elipse, como muchos creemos, hasta que estudiamos y nos damos cuenta que no es así, sino que el tipo de solución o cómo se resuelve tiene ciertas características. ¿Sí? Y el hecho de que sea lineal, más allá de que uno puede tener un modelo matemático manipulable, es decir, uno puede ver, por ejemplo, qué pasa con la sustentación de un perfil, para ser bien concreto, cuando cambia el ángulo de ataque, que es justamente una de las variables que más nos interesa.
hay una expresión matemática, lo vemos, y cómo tangibilizarlo y comprender qué pasa, por ejemplo, cuando modificamos el espesor del perfil, o qué pasa cuando modificamos la curvatura del perfil. Eso lo podemos tangibilizar, ¿sí? Cosa que si no fuese lineal no lo podemos ver, salvo que hagamos muchas simulaciones. Bien. Ecuación de Laplace. Bien, ecuación de Laplace. Hay muchas soluciones porque ya está muy estudiado. En nuestro contexto de la dinámica hay varias soluciones que se llaman fundamentales, ¿sí? Que son, las menciono para que tengan contexto. Corriente libre, que es como es la corriente sin perturbar, fuente sumidero, dobletes y vórtices. Código vórtice discreto, ¿sí? Acá ya estamos entendiendo de qué se trata lo que vamos a ver ahora. Vórtices, ¿sí? Los vórtices sirven básicamente para modelar la sustentación en este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque matemáticamente se demuestra, lo cual lleva un par de clases también, no lo vamos a ver hoy, que la sustentación está directamente ligada con la circulación asociada a un perfil. La circulación básicamente es la intensidad de la vorticidad que uno pone artificialmente sobre el perfil, ¿sí? Por eso después vamos a ver que es una incógnita. La intensidad o el valor de esa circulación, esa vorticidad, ese valor gamma, la letra gamma griega mayúscula, excepta L invertida, si quieres llamarlo así, es lo que nos va a decir qué tan intenso es un vórtice, o sea, hablando rápido, qué tan rápido gira. ¿Sí? Eso es la intensidad del vórtice. Matemáticamente, esta es la solución de Laplace, o sea, uno, esta función la pone acá, deriva dos veces respecto de x, de y, de z, los invito a hacer los ejercicios fin de semana, les va a dar 0, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Esta es una de las soluciones fundamentales. Ahora, acá me acuerdo de lo que está diciendo. ¿Por qué? O sea, ¿qué significa que sea lineal? Significa que podemos hacer superposición de efectos. ¿Esto qué quiere decir? En un problema dado, las soluciones particulares de la ecuación diferencial, si yo sumo varias de esas soluciones, la sumatoria de esas soluciones va a ser solución también. Es decir, en mi problema, si está todo bien, yo puedo sumar muchos vórtices, puedo sumar muchas fuentes y sumideros, y eso completo va a ser una solución total de la ecuación de Laplace. Eso no ocurre en las ecuaciones diferenciales no lineales, ¿sí? Bien. Bueno, cambio de coordenadas, esto más o menos como es de distribución de velocidades. Esto es lo que nos va a interesar después. ¿Por qué? Porque cada vórtice induce una velocidad en un punto determinado del dominio. Es decir, si mi vórtice está puesto acá, es un vórtice discreto, por eso piénsalo como un puntito ahora, puede ser una distribución, pero para lo que necesitamos con un punto alcanza. Si nosotros nos paramos en un punto cualquiera del dominio, que es bidimensional, es decir, el plano de la pared, me paro acá, con la distancia al origen, conozco cuánto es la velocidad. En U, o sea, en X y en Y. Conozco las dos componentes de la velocidad. ¿Sí? Eso lo vamos a necesitar porque, si recuerdan la ecuación del coeficiente de presiones, ahí está la velocidad. Esa velocidad es justamente lo que nos va a inducir cada vórtice donde nosotros calculemos. ¿Bien? Bien, basta de ecuaciones por ahora, después lo vamos a retomar. No, mentira. Meto los paneles, rápidamente. Acá ya nos adelantamos unas cuantas slides de la clase. Meto los paneles lo que hace básicamente es, por un lado, o agarrar un ala, ¿sí? Primero hay que pensar que tiene que ser una superficie que sustente. Esto es una característica de estos métodos. Por ejemplo, un ala, ¿sí? 3 dimensiones, o un perfil, 2 dimensiones. Básicamente, ¿qué se hace? Resumido esto lo que está acá. El ala, la geometría, o el perfil, se discretiza en paneles, ¿sí? Estas placas de Dunlop pequeñas pueden ser cuadriláteros o pueden ser triangulares, otra geometría, y si es 2 dimensiones, se discretiza en segmentos. O sea, cada panel está generado por 2 puntos que se llaman nodos en realidad, y dentro de cada panel o segmento, la generalidad del método de los paneles lo que hace es aplicar una distribución de distintas funciones singulares o funciones solución de Laplace, es decir, fuentes sumideros, doblete o vórtices, lo que vamos a usar nosotros. La intensidad de cada una de esas va a ser incógnita. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer cuánto tiene que valer para cumplir sobre el contorno del ala del perfil la condición de contorno de tangencia del flujo. Así se denomina, se llaman ecuaciones, ¿sí? Básicamente esa es la idea, y la incógnita va a ser justamente las intensidades de los vórtices. Esto van a ser las incógnitas. Bien, ahora meto los paneles, la variante del Ampere Vortex o vórtice discreto, que es lo que venimos a mostrar ahora. ¿Sí? Esta es toda la introducción para entender de qué estamos hablando. Espero que os haya aburrido, que les haya gustado mucho, como a mí. Y básicamente, para hacer un poquito más rápido,
Cada panel, piénsenlo que es esta línea, ¿sí? Que está acá, es un segmento, va a tener asociado un vórtice discreto con la intensidad gamma, que va a ser incógnita, recuérdenlo. Se ubica a un cuarto desde el borde de ataque de ese panel. Esto es una definición por de dónde aparece la fuerza resultante sobre un perfil tipo placa-placa. ¿Sí? Esta es la solución que viene del perfil delgado, que también lo podemos ver otro día cuando quieran. Mucho más divertido con esta ecuación. Y en un punto determinado sobre el panel, que está a 3/4, se llama punto de control, es donde uno calcula la velocidad total inducida por el resto de todos los vórtices, o sea, si hay más paneles, cada panel tendrá su propio vórtice y cada vórtice inducirá una velocidad total en este punto. Entonces, en ese punto se determina la condición de contorno de tangencia del flujo, es decir, la velocidad total multiplicada por el vector normal a este panel, ahora vamos a hacer un grafiquito para que no se pierdan tanto, tiene que ser igual a 0, ¿sí? O sea, la parte normal tiene que ser igual a 0. Eso me arma las n cantidades de ecuaciones por cada panel con las n cantidades de incógnitas. Entonces, por álgebra, tenemos x cantidad de ecuaciones con x cantidad de incógnitas, entonces tengo un sistema de ecuaciones lineales algebraico. Lo puedo armar como un sistema matricial, ¿sí? Una matriz de coeficientes multiplicada por un vector incógnita igual a un vector conocido que es generalmente el independiente, ¿sí? No el de fútbol, sino independiente del lado derecho de la ecuación. Teorema de Kuta-Chukowski nos dice que la sustentación de un perfil es la densidad del medio fluido multiplicado por la velocidad de la corriente libre donde está inmerso y la circulación asociada o toda la sumatoria de vórtices que tiene ese perfil, ¿sí? Y en el caso de que tengamos muchos perfiles que están interactuando, ¿sí? Que se denomina el problema del multicuerpo, aparece el teorema de Kuta-Chukowski generalizado, ¿sí? La demostración lo vemos en otra clase si quieren, pero esto es lo que usa el código, ¿sí? Bien, un poquito más y ya empezamos con la parte del código, que es lo que más les interesa, supongo. ¿Qué hacemos con el método de paneles de vórtice discreto? ¿Sí? Se discretiza la línea de curvatura media. Recuerden que les dije, la línea de curvatura media, mandado por acá, es esta, la distancia entre, o la línea equidistante entre extra 2 e intra 2. ¿Sí? Entonces, como es el método más simple desde el punto de vista pragmático y de programación y de solución dentro que es el mundo de los paneles, se discretiza esta línea. ¿Y cómo se hace? Se ponen distintos nodos, uno elige la cantidad que quiere, entre esos nodos define cada panel, a cada panel se le asigna, como ven acá, primero el versor normal, que lo necesitamos, y es algo puramente geométrico para después calcular la condición de contorno, ¿sí? La que les dije de tangencia del flujo, y armar las ecuaciones, y cada panel tendrá su vórtice discreto asociado. Por eso el método se llama vórtice discreto, pues es un vórtice ubicado a un cuarto de la longitud de cada panel, ¿sí? Hay otras variantes en las cuales la vorticidad está distribuida de forma constante, de forma lineal, hay dobletes, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de la aplicación. Bien, con esta expresión desarrollada, que no es otra cosa más que esto que está acá, escrito un poquito en formato más compacto y ya pensado para hacerlo código, tenemos la velocidad inducida en un punto determinado debido a la intensidad en vórtice en un panel determinado, otro, ¿sí? Y acá aparecen las distancias entre los puntos. Por ejemplo, si queremos la velocidad inducida en este panel, en este punto, por este vórtice, la distancia que los une sería este vectorcito que va acá, se calcula todo con la computadora, ¿sí? O a mano, cosa que los parciales lo hacen. Bien. Muy divertido, sí. Bien, vamos a la parte del código, así ya vamos cerrando, que es lo que más les interesa. Este proyectito tiene 3 archivos o más, en realidad pueden ser 4 más. La estructura, sí, va a tener uno que se llama main, muy original el nombre que se me ocurrió, que lo que tiene es básicamente el esqueleto, el procedimiento, el flujo de trabajo de qué hay que ir haciendo, desde definición de los perfiles, la parte geométrica, ir calculando todas las propiedades, porque ahí hay que calcular la longitud de cada panel, hay que calcular la normal, hay que calcular velocidades inducidas, hay un montón de cálculo que se hace. Después, el archivo utils.py, que lo que tiene es toda la definición de clases, la definición de algunas funciones que se usan de manera recurrente, ¿sí? Cálculo de velocidades, cómo se definen los perfiles, sus nodos, etcétera, etcétera, etcétera. Después,
uno o más archivos donde, como a mí se me ocurrió hacerlo, está definida la geometría de cada perfil, ¿sí? Como le dije, se puede trabajar con un solo perfil o con varios, lo que sería el programa multielemento que se denomina, que tiene sus cuestiones para atacarlo. Por eso este tipo de código lo que hace, o la teoría, lo puede resolver bastante bien. ¿Por qué? Porque los perfiles, por ejemplo, si uno piensa, para que me entienda un poquito más, quizás esto, uno puede pensar en qué pasa con el perfil del ala y qué pasa con el perfil del estabilizador horizontal. Hay una interacción, no están independientes uno del otro. Rápidamente para explicarlo. Lo que ve, entre comillas, el estabilizador horizontal depende mucho de cómo sea el flujo después del ala, ¿sí? Si está desprendido, la velocidad que tiene, entonces no es independiente. Y para más o menos hacerlo un poquito matemático, la interacción entre ambos depende directamente de la distancia que los separa. Mientras más lejos esté, este se va a enterar mucho menos de lo que pase acá. Y algo interesante en el flujo subsónico es que lo que pase acá depende mucho también de lo que pasa acá. O sea, hay información que viaja hacia adelante, por más que no lo crean, el flujo subsónico, supersónico, no. Eso lo dejamos para el que viene, si quieren. Entonces, hay una interacción entre ambas superficies. Eso es interesante de tener en cuenta, por eso este tipo de herramientas nos sirven para estudiarlo, ¿sí? Perdón. Bien, entonces acá definimos la posición de los perfiles y después un archivo de resultados numéricos con los datos de la sustentación, el C, la sustentación de cada perfil, la circulación asociada y creo que nada más. Ahora vamos a ver de qué se trata. Bien, rápidamente. ¿Qué hay dentro del archivo util? ¿Sí? Están la definición de las clases. ¿Sí? Ahora, a ver si lo bien por acá. Definimos clase nodo. Los nodos van a tener sus coordenadas. ¿Sí? Me pareció práctico hacerlo de esta manera por la cantidad de información que se maneja, por eso opté por hacerlo conectado a objetos. Se puede haber hecho programación lineal y se iba a complicar un poco porque me ha pasado. Después, clases panel, o sea, cada panel está definido por un nodo y cada panel tendrá velocidades inducidas, circulación asociada. Entonces, toda esa información entra como argumentos de la clase, ¿sí? Pero me aprovechó para el objeto, ¿sí? Cada panel será un objeto. Clase perfil, ¿sí? Depende si es uno o varios. Cada perfil estará generado por paneles y tendrá su longitud característica, tendrá su circulación asociada al total y su coeficiente de sustentación, ¿sí? Toda esa información está escrita dentro de la clase perfiles. Después, la parte de escribir resultados del archivo y mostrar en el terminal. Dentro del archivo principal o el main, que es el esqueleto, el flujo de trabajo, ¿sí? Está definido cómo empieza el problema. Generalmente se define la velocidad de la corriente libre, se denomina de esa manera, el ángulo de ataque que tendrá o la incidencia, y se van definiendo los perfiles, se empiezan a plantear el sistema de ecuaciones, ¿sí? Todo esto va llamando a las funciones que están dentro del archivo utils, ¿sí? Se resuelve el sistema, por acá se utiliza el solver para sistemas lineales. Bueno, después se grafica, vamos a hacer un poquito. Las librerías usadas, SciPy, NumPy y Matplotlib. Matplotlib para dibujar, en este caso, gráficos bastante simples. SciPy para aplicar el solver del sistema lineal y NumPy porque me pareció más práctico trabajar con vectores y matrices, ya que hay que calcular magnitudes normales, traspuestas y todo eso ya está resuelto en NumPy. Se puede hacer a mano, pero demora un poquito más. Resultados. Esto básicamente es el ejemplito de dos perfiles, ¿sí? Lo que se está viendo claramente es la línea curvatura media, ¿sí? Tipo parabólico. Si quieren pensar, este es el ala y este puede ser el estabilizador horizontal, lo que vimos recién en el ejemplo. La distribución de coeficiente de presiones en el ala y la distribución de coeficiente de presiones en el estabilizador horizontal. Obviamente que si uno empieza a jugar, cambiar la distancia entre uno y otro, estas dos curvas cambian y por supuesto van a cambiar la sustentación y el coeficiente de sustentación de cada perfil en función del ángulo de ataque, de la separación que hay entre ambos, etcétera, etcétera, etcétera. Fin. ¿Pregunta? Perdón, pregunta. Con toda esta fiebre que está viendo de la Fórmula 1, ¿este mismo tipo de aplicaciones se podría aplicar a la aerodinámica de un auto? Sí, totalmente, pero hay que tener unas cuestiones en detalle, por ejemplo, el efecto suelo. Acá no tienes efecto suelo. O sea, el efecto suelo está pegado al piso. ¿Se puede tratar? Sí. Obviamente. Muchísimas gracias.
Eso como de efecto suelo también afecta a lo que sería la diferencia en un avión comercial y un avión de caza de combate, algo que están pegados como más a nivel del mar, otras cosas. Lo que afecta es un fenómeno muy interesante, afecta cuando está aterrizando y despegando, y ya sea un 747 cuando vas a Europa, un avión caza, los Mirage, el F-16 o el Cessna 152 cuando despega acá de Morón, todo eso, cuando está cerca del suelo, tenés el efecto suelo que tiene ciertas características. ¿Sí? Todo eso está afectado y con este tipo de modelos se puede ver, ¿sí? Hasta cierto punto, porque es más tridimensional, pero se puede analizar algo. Y también, digamos, cuando los cazas digamos, hacen esa maniobra a baja altura, aerodinámica, ¿cómo afecta como el aire y todo eso? Como el vuelo rasante. Claro. Efecto suelo. Vamos. O sea, como lo que va a ver el piloto, no sé si hay un piloto de casa acá que me quiera corregir, pero lo que va a sentir el piloto es que cuando estás más cerca del piso, o un avión comercial, cuando está aterrizando, lo que va a sentir es que el avión es más estable. Le va a costar más sacarlo de la condición, cuando está aterrizando tiene que hacer más fuerza el control para sacarlo de esa condición. ¿Por qué? Porque está aumentando la sustentación del ala, en este caso. Baja la resistencia inducida y otras cuestiones se ven ahí. Mi pregunta es, creo que vos cuando haces ese análisis querés minimizar el vórtice. ¿Acá? Los vórtices. ¿Qué querés? Pero... No digo, viste que vos hacías con los paneles. Sí. Y vos en cada pedacito del panel le metiste ahí como... Creo que entendí que le metiste como una solución de la ecuación parcial. Sí, correcto. Pero vos querés minimizar eso, ¿no? No. ¿No? Si minimizás, la sustentación te baja. Esos vórtices que están acá no son los vórtices de turbulencia. No es esto, No es esto. Ah, ok. No es esto. En flujo potencial no existe turbulencia. Pero digo, ese sistemita de ecuaciones que además al final que metes en Python. ¿Ese es lo que se implementa en Python? Sí. Claro, No, en realidad esto hay que hacerlo por cada panel. Por cada panel, por sí. cada panel. Claro, te queda un sistema lineal que creo que debe estar ahí incluido en el código. Sí, no se ve, pero... No se ve, pero sí, está por acá. Ahí lo buscamos. Claro. Acá creas la matriz y acá aparece el vector de término independiente. Ese, y el término independiente es que vos le pones. Sí. O sea, ¿de dónde surge para que vos querés resolver ese problema? Yo te lo explico. Va a salir de lo que es la velocidad de la corriente libre, porque cuando vos haces la sumatoria de las velocidades, tenés en un punto determinado, disculpen, pero ¿para qué me preguntas si me pongo así? Vos tenés acá, por ejemplo, acá tenés en cada punto de control la velocidad inducida de todos los vórtices más la de la corriente libre. Vos tenés que hacer la sumatoria total. Entonces, las incógnitas van a ser los gamma, pero te queda un término en cada velocidad inducida que proviene de acá. Entonces, eso, como no tenés ningún gamma que está multiplicando, ¿sí? Sería mejor si tengo un pizarrón te lo muestro, es un término independiente, y eso pasa al lado de la derecha. El vector, este vectorcito que anda por acá, lo que tiene justamente es eso, las componentes de la velocidad de la corriente libre, porque no es incógnita, es dato. O sea que simulás eso, simulás diferentes corrientes libres. Claro. Gracias. Yo tengo una. Bueno, obviamente no entendí nada de los vórtices y todo eso, pero me preguntaba, cuando empezaste a desarrollar esta solución, ¿por qué elegiste Python como lenguaje y no otra cosa? Perfecto. El Python, ¿por qué lo elegí? Para este caso particular, primero, porque los alumnos de ingeniería aeronáutica no tenemos tanto conocimiento de programación. Yo no he tenido programación en la carrera, tuve que aprender a mi manera, como venga. Ahora, hace poco sí hay materia de programación y utilizan Python, por suerte. Algo que pasaba antes también era que cada cátedra tenía uno usaba el matemática, otro el MATLAB, otro el Fortran, y es complicado. Volviendo un poco a esto, ¿por qué el Python? Porque primero, el acceso libre, se puede conseguir fácilmente, la curva de aprendizaje es muy rápida, eso hay que notarlo, es bastante legible el código, si uno es prolijo, se entiende que estamos haciendo, y como para mí lo pensé más que en una herramienta educativa, me pareció interesante enfocarlo en Python, y además, si quieren ya metiéndome en la parte más científica, como no se utiliza tanto volumen de datos, porque aparecen problemas numéricos, utilizamos muchos paneles en este método, no hay tanto manejo de información, entonces las corridas son de segundos. Ahora, si tengo que hacer una simulación de, por ejemplo, Navier-Stokes, ya considerando
viscosidad, se utilizan métodos numéricos como volúmenes finitos, elementos finitos. Hay que usar algo un poco más robusto, por ejemplo Fortran o C que tienen librerías específicas para esto, para realizamiento de procesamiento, resolución de métodos lineales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, el Python me pareció que era la forma más rápida para encontrarlo.